un espacio para acompañarte y para entender a nuestros hijos, con la verdad y diciendo las cosas como son. Bienvenidos a Así nos entendemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Así nos entendemos, el podcast de nosotras. Mi nombre es Manuela Camacho, soy periodista y los acompaño en este espacio que hemos creado con muchísimo cariño, especialmente diseñado para ustedes, padres y madres de familia, para que sirva como una guía, un acompañamiento, un soporte y quizás incluso durante la ardua labor, muchas veces compleja, no muchas veces, siempre compleja, de criar a nuestros hijos. Hoy me acompaña una especialista que es una invitada muy especial para el tema de hoy. Quiero que le demos la bienvenida a Lorena Pastor, quien es psicóloga y psicoterapeuta. Lore, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación también. Gracias por acompañarnos. Yo tenía pendiente el traer a alguien desde el campo de la psicología, porque a lo largo de algunos episodios hemos mencionado un poco desde la experiencia quizás de nuestros invitados y también de nuestras propias experiencias, lo duro que es atravesar la adolescencia, pero hay diferentes como puntos de vista, ángulos, porque lo vivimos de maneras distintas si somos hijos, si somos padres o en tu caso como especialistas. Ya es una mirada que involucra algo más profesional. Entonces, bueno, comenzar hablando un poco sobre esta palabrita, ¿no? Los cambios emocionales, porque cuando pensamos en la adolescencia, sin duda alguna pensamos en transformación, crecer, desarrollarnos, pubertad, pero este factor, los cambios emocionales, es un componente muy importante que no sé si siempre se tiene en cuenta. ¿Tú cómo lo ves? En realidad no siempre. A veces pensamos que el adolescente es el malhumorado o de repente no sigue normas o contesta mal, pero no entendemos que esta etapa es una etapa sumamente compleja de muchos cambios psicológicos, biológicos, físicos y también, como mencionaste, hay bastantes fluctuaciones a nivel emocional, ¿no? Los jóvenes suelen ser impulsivos. Las emociones en esta etapa se sienten de forma muy intensa. Hay muchos cambios. Por ejemplo, ellos pueden estar felices y de ahí pasar a la ira y de ahí están de mal humor. Entonces, estos cambios tan marcados y tan significativos, ¿no?, son propios de esta etapa. Ahora, todo tiene una explicación, de hecho, ¿no? El cerebro en esta etapa está madurando y, de hecho, el sistema límbico, que es el encargado principalmente de las emociones, es el que cobra importancia mucho más en esta etapa, ¿no? Más que el cerebro racional, que ya, digamos, comienza a desarrollarse más en una etapa adulta, ¿no? Entonces, los jóvenes viven estas emociones de forma, como dije, muy intensa y les cuesta autorregularse, les cuesta controlarse, ¿no? De hecho, es importante entender que hay que brindarles apoyo en esta etapa, un acompañamiento especial. Los padres necesitan aprender herramientas que los ayuden a atravesar esta etapa de la mejor manera posible, ¿no? Claro, a eso vamos a entrar específicamente más adelante porque la idea es dar consejos prácticos, puntuales, para que tomen nota incluso si es necesario, de cómo manejarlo, pero tú mencionaste algo que es muy importante y creo que es la base de todo, es el entender de dónde viene, ¿no? El dejar un poco de lado nuestro juicio, que es normal, es natural, el decir no puedo más, ¿no? Este chiquito, esta chiquita me está volviendo loco, porque antes no era así. Eso es muy tradicional, ¿no? Decir, pero mi hija o mi hijo, cuando era niño, no se comportaba así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Antes éramos inseparables, ahora no quiere saber nada de mí. Antes era súper tranquilo, ahora explota por todo. Y a veces nos cuesta comprender que, además, ni siquiera él o la adolescente entiende al 100% lo que está pasando. O sea, es algo, como tú decías, que tiene una respuesta cerebral o una causa cerebral de desarrollo cognitivo. ¿Cómo explicarle un poco eso a los padres? O sea, de repente, como, ¿en qué momento pueden ellos empezar a prevenir que esto va a suceder? Y algunos de los cambios primarios, porque no hay una edad exacta en la que esto vaya a pasar. Según la Organización Mundial de la Salud, desde los 10 años ya se considera adolescencia, ¿no? Con los cambios iniciales de la pubertad, ¿no? Ya a partir de los 10 años tenemos que estar atentos
porque muchas veces se confunde, ¿no? Con que es malcriadez o está contestando mal y se está copiando a algunas amigas o amigos, pero en realidad ya desde aquí tenemos que estar muy atentos, porque inclusive hay chicos que tienen un desarrollo precoz, ¿no? Y ya jóvenes, niñas, ya empiezan a menstruar, inclusive desde los 9, 10 años. Cada vez hay más casos, ¿no? Entonces ya el cerebro empieza ya a cambiar desde esta edad. Entonces los padres tienen que estar muy, muy atentos y sobre todo darles este acompañamiento, ¿no? Ponerse en su lugar, ser muy empáticos, entender que ellos en algún momento tuvieron esa edad también. A veces esto es común que se olvide fácilmente, ¿no? Sí. Y aunque no lo creas, los padres hoy en día suelen marcar una distancia muy, muy digamos, importante, significativa entre ellos y sus hijos, y a veces esta distancia aleja, claro, ¿no? Aleja y genera rechazo por la parte de los adolescentes, ¿no? Te olvidas que tú también fuiste adolescente. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos cambios primarios que empezamos a ver? Como lo que tú mencionaste algunos, ¿no? De repente cambios en el humor. No sé si tiene que ver con de repente emociones muy fluctuantes, pasa rápido de la tristeza a la alegría, viene acompañado de quizás llantos, no sé. Hay explosiones emocionales, sí, como el llanto, como gritos de ira, ¿no? Hay bastante aislamiento, también muchos chicos se esconden, están como topos en sus cuartos, ¿no? Y los papás se desesperan de que por qué están tanto tiempo solos. También, de hecho, la tristeza es una de las emociones que más marca esta etapa, acompañada de la irritabilidad, ¿no? Y estos cambios o saltos son bien, bien marcados. Ahora, también es una etapa en la que los jóvenes están buscando, digamos, su identidad. Están buscando encontrar su identidad y esto lo hacen a través de la autonomía. Claro. ¿No? Ellos quieren marcar su autonomía, quieren en esta etapa entrar en las famosas luchas de roles con los padres, ¿no? Luchas de autoridad. Ellos quieren tomar sus propias decisiones, quieren ser autónomos, quieren lograr esa independencia emocional que es difícil adquirir en esta edad. De hecho, les cuesta entender que están listos, que aún no están listos para esto, ¿no? Claro, a ellos, a los adolescentes. A los adolescentes. Que Sí, creen exacto. que cuando somos adolescentes creemos que lo sabemos todo. Claro. También es una etapa de mucha inseguridad, ¿no? De mucha inseguridad, de mucha confusión. Sobre todo las mujeres se enfocan mucho en su físico, en los cambios que su cuerpo sufre, ¿no? Y también aparecen los famosos trastornos alimenticios y muchas enfermedades que, digámoslo así, en la adolescencia es la principal etapa o crítica para el inicio de ciertos trastornos también. Claro, eso que mencionas es importante porque creo que a veces inevitablemente los padres lo toman muy personal, ¿no? Quizás no es la etapa de la vida en la que vas a tener la mejor relación de maravilla con tus hijos. Quizás se va a dar más adelante, pero en ese momento ellos están descubriéndose, están atravesando sus propias cosas y quizás no es algo contra el padre o la madre en sí, no es que tengan una mala razón o que eso va a marcar el fin de la relación. Puede ser visto más bien como un periodo en el que de repente te necesitan un poquito más, pero de otra manera, ¿no? Encontrar nuevas maneras de vincularnos con nuestros hijos. Lo que tú mencionabas es súper importante. El tema de la autoestima es algo que se está forjando mucho en esta etapa y hay muchísimos estímulos externos de comparación. Ahora las redes sociales, las chicas de su edad que las ven y dicen yo quiero ser como ella, modelo, actriz, etcétera, etcétera. Y que además te hacen sentir muy inconforme o dudar de aspectos físicos tuyos que antes no estaban en tu lista de preocupaciones, ¿no? En ese sentido, Lore, ¿cómo forjar vínculos de confianza con los hijos? ¿Cómo entrar ahí cuando empiezas a notar ya estos cambios que mencionamos y dices, bueno, ya, esto evidentemente quiere decir que mi hijo o hija está entrando a la adolescencia? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Bueno, yo siempre recomiendo que lo primero es validar las emociones de los jóvenes, ¿no? A veces no le damos mucha importancia a lo que están sintiendo, a veces no somos muy empáticos. La empatía es importantísima. Poder ponernos en los zapatos de nuestros hijos es muy importante. Entender que tuvimos esa edad y no minimizar ni juzgar los problemas que ellos pasan en esta etapa, ¿no?
De hecho, la comunicación activa es muy importante, la escucha activa y la comunicación también, ¿no? El escucharlos, mirarlos a los ojos, no tener los celulares cuando conversas con un adolescente, estar 100% concentrado y metido en el problema, ¿no? El lenguaje no verbal de los padres es muy importante. Cómo lo miro, cómo lo escucho, cómo luzco, en qué posición me coloco como papá para poder conversar con mi hijo, ¿no? Todo eso da un mensaje y a veces cuando el joven lo identifica como que no estás muy atento, genera un rechazo, ¿no? También es importante, además de escucharlos activamente, generar comunicación. Los papás no solamente deben interrogarlos, porque a veces los chicos se sienten como presionados en dar respuestas, ¿no? Es importante que ellos den el ejemplo, que puedan contar sobre sus propias experiencias. A veces los papás recuerdan cómo eran ellos en esta etapa y pueden inclusive encontrar problemas similares que atravesaron durante esta etapa, ¿no? Y compartirlas con sus hijos. Y algo muy importante es que ellos no den esta imagen de perfección, ¿no? Es importante que los padres acepten sus errores, los reconozcan frente a sus hijos, aprendan a disculparse y que los hijos no los vean como con esta imagen de perfección que no existe, ¿no? Y que es una imagen rígida que a la final va a marcar mucho más distancia entre ellos, ¿no? Claro, si tú te puedes humanizar al nivel de recordarte a ti mismo que fuiste adolescente, que te equivocaste y a través de tu experiencia, pero también a través de la empatía, trasladarle a tu hijo que no pasa nada si se equivoca, que tú igual lo vas a querer, que tú igual vas a estar ahí, que más bien tú eres un lugar seguro y no un lugar de castigo o de presión. Pues probablemente sea más fácil que acuda a ti, ¿no? Ahora, hay esta famosa barrera, ¿no? Que escucho muchas veces de los padres. Bueno, yo quiero hablar con mi hijo, pero... Hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal te fue en el colegio? Chévere. Sí. Entonces, a veces siento que los padres como que hacen ese intento y ahí se queda, porque evidentemente a veces los hijos no tienen tanto interés en desarrollar la conversación inicialmente. ¿Qué hacer ahí? Pero de repente, ¿qué estrategias se pueden inventar? Como un poco lo que decías, oye, te cuento mi día, o vamos a tomarnos un helado, no sé, ¿qué podrían inventarse los padres para romper esa barrera de la indiferencia o de, digamos, vamos a decirlo así en común, del ser parco de los hijos, ¿no? El del ser distante o responder cortante. Lo importante es buscar los espacios y los tiempos de calidad, ¿no? Siempre yo digo más calidad que cantidad, ¿no? Para esto es muy importante conocer a tu propio hijo, ¿no? A veces los espacios de recogerlo del colegio, o no tienes que pasar muchas horas, porque entiendo que hay papás que trabajan también y trabajan largas jornadas de tiempo. Entonces es importante buscar esos espacios de 10, 15 minutos al día o 20 minutos en los que los padres les cuentan su día, les preguntan por su propio día. A veces también surgen las conversaciones naturales o espontáneas en la mesa como sobremesa, temas de realidad que se tocan, ¿no? No debe ser algo muy forzado, ¿no? Sí buscar esos espacios de diálogo cómodos, pero también buscar espacios para poder jugar con el adolescente o compartir una serie, compartir alguna actividad que los una. Y ese vínculo se fortalece, ¿no? A través de lo que tenemos en común y de lo que encontramos como algo que disfrutamos juntos o que podemos disfrutar, ¿no? Y eso es una tarea bien importante de cada padre o madre, porque muchas veces el papá cree que no se puede vincular fácilmente con su hija o la mamá con su hijo por un tema de género, pero en realidad no es así. Claro. ¿No? Ya depende de cada padre, del esfuerzo y el empeño que le ponga en encontrar esos espacios, ¿no? Pero también hay algo muy importante que es respetar el espacio del joven, ¿no? O sea, ellos se aíslan, tienen su propio mundo también, que hay que respetarlo porque muchos padres a veces, como ya empiezan a sentir que los hacen de lado, como empiezan a pasar por esta etapa de transición emocional profunda, de duelo, ¿no? Inicial, en la que ellos también sienten muchos cambios, hacen lo contrario, ¿no? En lugar de respetar el espacio, se aproximan más, los atosigan más, y eso genera reacciones negativas por parte de ellos, ¿no? Creo que también tiene que ver un poco con el duelo del padre y la madre, que tienen que entender que
los hijos crecen, ¿no? Que ya no va a ser un niño, pero eso no necesariamente es algo negativo. O sea, que vas a encontrar una nueva relación, una forma de vincularte nuevamente con la misma persona, pero con un ser humano que está en crecimiento, tal y como tú. Y bueno, lo que decías me hizo acordar mucho un episodio que tuvimos, que de hecho les recomiendo ir a verlo si aún no lo han hecho, en el que Santi Lesmes, un invitado nuestro, contaba que se había como metido mucho en el tema de los videojuegos, como descubriendo cuáles eran los que les gustaban y trucos para hablar con ellos a través de algo en lo que pudieran conectar, ¿no? Que puede ser una estrategia un poco en lo que tú decías, que le gusta a mi hijo, que le gusta a mi hija y a través de eso formar un vínculo. Lore, ¿crees que es importante igual hablar con los hijos de esto, o sea, de estos cambios que van a atravesar? Te lo digo porque muchas veces es como, él ya sabe, mi hijo ya sabe que esto le va a pasar en la adolescencia, y si no se lo digo yo, seguro se lo han contado en el colegio, y a veces en el colegio no se habla del tema, y puede quedar el adolescente un poco como en el vacío de la información sin entender qué le pasa a sí mismo. Sí, por supuesto, es clave hablar con los adolescentes sobre esta etapa. La anticipación según la edad cronológica, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener 15 o 14 que 17, 18, ¿no? Entonces hay que ver qué temas son importantes para cada etapa, ¿no? Cuando recién empiezan y son más púberes, es importante hablar sobre los cambios físicos, los cambios psicológicos, el estado de ánimo, los amigos, la importancia, el rol de los pares, ¿no? Pero sobre todo los cambios para que no les tengan miedo, sobre todo algo muy importante o que marca mucho en la mujer es la menstruación, ¿no? Totalmente. Hablar sobre eso es importantísimo para que los chicos, bueno, en este caso las chicas, no lo esperen como una etapa difícil o como algo que las asusta y que generan rechazo o mucho temor y ansiedad previa, que entiendo que es normal cierta tensión, pero a veces si no tienen la información están mucho más preocupados y mucho más tensos, ¿no? Ya de hecho, en los 17, a partir de los 16 años en realidad, ya es importante comenzar a hablar de las relaciones sexuales, de los cuidados que hay que tener, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ya entrar a otros temas un poco más complejos y que también ayuda a que ellos aprendan a cuidarse y a ser conscientes de los peligros que hay también, ¿no? Porque se confían mucho en esta etapa. Claro, y a veces los padres lo vemos como, sí, están con las hormonas revueltas, pero no nos hacemos cargo de qué implica estar con las hormonas revueltas, que si bien es un decir, si viene acompañado de una serie de picos hormonales nuevos y que tienen que ver con cómo van desarrollando no solo lo que decíamos de identidad, sino sexualidad. Están también en ese descubrir de su propia identidad sexual, entonces darles pautas, hablarles sobre prevención, que suele ser estadísticamente y también según la data existente, una mejor alternativa que privarlos de información y decir, no, de eso no se habla, no, eso no. ¿Cómo lo ves un poco tú desde tu lado como psicóloga? Hay papás que de repente tienen cierta resistencia a hablar de esos temas. Sí, hay mucho de eso. De hecho, muchos papás creen que los están adelantando, que sus hijos todavía no están listos, ¿no? Y no quieren compartir esa información. Muchos de ellos inclusive critican a los colegios por la información que dan, porque ya los jóvenes vienen con un montón de cosas que han aprendido y lo comparten en la casa y muchos papás se escandalizan, ¿no? Sí. Y piensan que ha sido demasiado pronto. Es verdad que cada chico y cada adolescente es diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta la madurez para saber cómo ir tocando ciertos temas, ¿no? Pero sí la aproximación es importante. El nivel de profundidad y el nivel de detalle en el contenido lo va a marcar la madurez de mi propio hijo y cómo me quiero aproximar al tema, si lo hago yo, si lo hago en compañía del papá, ¿no? Ver cómo lo planeo y qué tipo de lenguaje utilizo, qué tipo de información le doy, va a depender de la madurez. Pero entrar en los temas sí es necesario, aunque sea de una forma más general en todo caso, si es que tenemos un adolescente que es muy inmaduro, ¿no? O que tiene alguna dificultad emocional o está pasando por algún problema o tiene algún trastorno psicológico o algo que amerite que yo
me maneje de forma diferente en esta etapa, ¿no? Y si en todo caso no tengo todas las respuestas, pues también puedo acudir a un especialista que me oriente, ¿no? O de repente preguntar a otros padres o docentes, no sé qué recursos sugieres tú en el caso de que la madre o el padre se sienta un poco perdido en cómo abordar esos temas. Sí, claro, hoy en día los psicólogos ayudamos mucho, orientamos mucho a los padres sobre cómo, digamos, enseñarles a los hijos sobre estas etapas, sobre cómo, qué cambios tener en cuenta. Se les da como una especie de charla o escuela de padres, no lo que se conoce hoy en día como escuela de padres, ¿no? En donde se le da toda la información y el padre ya se siente mucho más, o la madre mucho más preparada, ¿no? Ya para ella es menos ansioso, menos difícil tener que abordar estos temas con sus hijos. Entonces ya se van con una especie de mochila de herramientas, que es lo que, como yo le digo, ¿no? Claro. Entonces sí, muchos inclusive toman sesiones con sus hijos en las mismas terapias, en donde se conversa en una situación, en un ambiente un poco más controlado, ¿no? Cuando los padres anticipan que los chicos tienen mucho rechazo o mucho temor de entrar a estos temas. Claro, y en los casos en los que, por supuesto, no todos los hogares pueden, ¿no?, llevar una terapia psicológica, de todas maneras siempre tratar de acudir a recursos comunitarios, municipales o incluso al internet de fuentes verificadas, ¿no?, de fuentes verificadas, para buscar información. Hoy en día existen muchos recursos online disponibles. En la página de nosotras incluso también tenemos. Y tenemos también una psicóloga, te cuento, que está en línea para responder consultas. Entonces, como una herramienta que les sugerimos que la puedan usar. Lore, para ir cerrando, hay un tema que inevitablemente viene casi siempre de la mano con la adolescencia. Lamentablemente lo vemos en todos los colegios y es el bullying, ¿no? Creo que va un poco relacionado con lo que mencionábamos minutos atrás, del descubrirse a sí mismo, de la autoestima, del vincularse con otros desde nuestras inseguridades. Y lamentablemente esto muchas veces desemboca en casos de bullying escolar. ¿Cómo ves el tema en cuanto a las tasas que son elevadas en colegios? ¿Crees que es creo que es una de las etapas en las que se presenta con mayor frecuencia el bullying, ¿no? Sí, definitivamente en la adolescencia es donde más se presenta, porque justamente los chicos no manejan o no controlan mucho sus emociones, sus impulsos. Entonces empiezan a aparecer la ridiculización entre los jóvenes, entre los defectos de uno o las apariencias del otro. Entonces es una etapa en la que también se burlan mucho del otro, no son muy empáticos, como carecen mucho de estas habilidades socioemocionales, es donde se presta más el influir negativamente en el otro, ¿no? En atacar, ridiculizar, exponer. Entonces se arman los famosos grupos entre las mujeres, también entre los hombres, y a veces atacan, digámoslo así, en grupos a una sola persona o a través de las redes. Entonces esto es sumamente común en esta etapa de inmadurez, ¿no? Puede empezar también en la niñez, pero es más marcado en la adolescencia, se marca mucho más. Y ahora atravesado por las dinámicas de las redes sociales, ¿no? Que es lo que también llamamos ahora el ciberbullying. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar que tu hijo o tu hija de repente podría estar siendo víctima o victimario? Y en todo caso, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos acercarnos al tema desde nuestro rol como padres? Primero que estar muy atenta a las señales de alarma. Siempre hay señales, ¿no? Que, digamos, a veces no son tan sencillos de identificar, pero como son varias y se dan como, digamos, una tras otra, ¿no? En un lapso de tiempo corto, va a ser más sencillo para el papá o la mamá que las puedan ver, ¿no? Uno de ellos, principalmente, es el cambio en el estado de ánimo, ¿no? Los niños se vuelven mucho más sensibles, o los jóvenes, irritables, malhumorados, empiezan inclusive también hay cambios conductuales, empiezan a mostrar una mala conducta, un mal comportamiento, empiezan a contestar mal, empiezan a usar lisuras o a insultar, o también tener respuestas agresivas hacia los mismos padres, ¿no? Hay cambios en el apetito, ya no hay mucha hambre en esta etapa, dejan de comer, ¿no? También hay cambios en el sueño, hay mucha dificultad para conciliar el sueño y también empiezan las famosas pesadillas, ¿no? Y de que no querer dormir o no querer ir, que anochezca para no ir a la cama, evitan un poco entrar en
en este momento de relajo, ¿no? Es donde a veces todo aparece y todo lo recuerdan. Claro. Otro de los cambios importantes también es el hecho de sentir mucha ansiedad. La ansiedad se dispara mucho, entonces son chicos que se les ven a veces más acelerados, vuelven a morder las uñas, a jalar el pelo, y notamos que esto los está perturbando, ¿no? Empieza el rechazo hacia ir al colegio y la disminución del rendimiento académico, ¿no? Las notas se vienen abajo, los papás empiezan a ver que esto es un cambio significativo, ¿no? Y a veces ellos mismos no saben cómo actuar. De hecho, que nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y tenemos un estándar, ¿no? De más o menos cómo es nuestro hijo. Sí. Y todas estas, digamos, señales se salen un poco del promedio y es donde tenemos que estar atentos a, ¿por qué? ¿Esto obedece a un cambio solo de la adolescencia o es que realmente mi hijo está siendo maltratado o está atravesando bullying, ¿no? Que es parte de todo esto que ya se ha mencionado. Claro, y creo que como tú bien decías, si no viene acompañado de comunicación asertiva o de por lo menos intentar vincularnos desde la comunicación, no vamos a poder saber, porque si no preguntamos y simplemente decimos, bueno, está raro, le voy a dar su espacio, de repente nos estamos perdiendo la oportunidad de ayudar a nuestros hijos. Exacto. Porque es importante que recordemos que el bullying es una forma de violencia, ¿no? No es como antes de repente algunos papás se sentirían identificados, lo veíamos como, bueno, son cosas de chicos, son cosas que pasan, se mencionaba un poco así o de repente no se le daba la carga de la palabra bullying. Hoy en día ya somos capaces de verlo con mucha más claridad y el consejo que les damos siempre es estar atentos, pero no solamente eso, sino no silenciar, ¿no? O sea, no silenciarnos ante eso, no callar, no normalizar, no decir ya va a pasar, sino buscar alianzas con los profesores, la tutora, la directora, denunciar la situación, lo que está sucediendo, hablar con los hijos, buscar ayuda psicológica, en fin, generar una red de apoyo para la persona que puede estar atravesando esto. Lore, consejo final, porque nos podríamos quedar acá horas de horas, pero el tiempo apremia, para los padres que tú dices, bueno, esto es muy importante, yo siempre lo repito en mis terapias, padres y madres de familia lidiando ahorita con hijos adolescentes. A ver, yo les invito a tener mucha paciencia, ¿no? A fortalecer el vínculo, a estar atentos ellos como padres a sus propios cambios emocionales, a validar sus propias emociones, ¿no? Y a pedir ayuda que en esta etapa se necesita, en esta etapa se requiere mucho el acompañamiento, ¿no? Y lo que yo siempre digo es, conozcan a sus hijos, pasen tiempo de calidad con ellos, ¿no? Reformulen su vínculo en esta etapa, no se queden en etapas, no se aferren a etapas anteriores, ¿no? Yo sé que duele ver a que los chicos crecen, pero crecer con ellos es algo muy bonito y significativo y acompañarlos y ser empáticos con ellos creo que es lo mejor, ¿no? Disfrutar con ellos de esta etapa porque cada etapa tiene sus encantos y sus atractivos, aunque no se crea mucho de esta etapa que es complicada, ¿no? Lo lindo y lo no tan lindo, como todo en la vida, ha sido Lorena Pastor. Te agradecemos muchísimo, Lore, que nos hayas acompañado en este episodio. Muy esclarecedor, estoy segura que va a ser de muchísima ayuda. Y ya saben, quedémonos con empatía y comunicación, así nos entendemos, como el nombre de este podcast. Con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau.